Padre Celestial, en esta mañana linda y soleada, aunque bastante fresca, ponemos a tus pies nuestra vida, nuestro corazón, nuestra iglesia, tu amado pueblo y aquellos, Señor, que a través de los medios tecnológicos, del internet, ellos nos escuchan en alguna parte. Que la palabra bendita que hablamos hoy a tu pueblo les sea bendición a cada uno de los que estamos aquí, también aquellos que nos escuchan fuera del santuario. Que la gracia bendita sea con todos, tu misericordia traiga esta mañana paz a todos, también bendición y también salud. Nos ponemos en tus manos y pedimos favor y gracia para todos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de que se siente, vamos a leer la Biblia, por favor, sí. Y luego vamos a encender las lucecitas, Agustín. Hoy vamos a checar un montón de algunas citas por ahí. Y quiero que usted tenga la posibilidad de, con la luz, de checar su Biblia y revisar como quiera algunas citas bíblicas que están por ahí, ¿verdad? Vamos entonces a ver capítulo 1 del Evangelio según San Juan, ¿sí? Quisiera leer del verso 1 al verso 18 y mantenerlo así de pie para que los nervios de las piernas, músculos y tendones estén bien, que aguanten y después ya usted se va a sentar un ratito, ¿verdad? San Juan capítulo 1, versículo 1 al 18. Es un pasaje sumamente interesante y se lo leo para usted ahora. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran en él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es aquel que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él es el que le ha dado a conocer. Oramos, hermano. Padre celestial, te agradezco esta linda mañana, Señor, bastante fresca, pero también nos entregas un bello sol. Que tu palabra bendita, que es más refulgente y brillante y poderosa que la luz del sol, ilumine nuestra mente y nuestro corazón. Y nos bendigas y nos ayudes en todo esta linda mañana con este bello pueblo y con nosotros tus siervos. Padre, gracias por Jesús. Amén.
Antes de sentarse, salude a alguien por ahí, por favor. Y luego ya entonces vamos a sentarnos, ¿sí? No haga mucho rancho tampoco, ¿verdad? No me pregunte qué almorzó y qué tal estaba el menú, a dónde fue. No. Sí, tranquilito, ¿sí? Amén. Bien, hermanos, vamos entonces a revisar la palabra de nuestro Señor en esta mañana. Se ven todos muy bien y muy guapos. Que Dios los conserve así a todos, ¿verdad? Sin importar la edad, se ven muy bien. Dios los cuide peinaditos, bonitos, perfumados, ¿verdad? Bueno, tenemos la palabra del Señor esta mañana en el Evangelio según San Juan y vamos a tratar de ir caminando en este bendito Evangelio y vamos a comenzar con este capítulo 1, aunque le leo yo y este viene siendo el tema general de todo este Evangelio. Versículo 30 y 31, que en los últimos dos versos de San Juan dice: hizo además Jesús muchas otras, pero estas de Dios. Y el Evangelio de San Juan es hijo de Dios. Cristo hizo durante su ministerio, crean en Jesús su nombre. Con los primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se les llama evangelios sinópticos, porque ellos dan solamente una sinopsis, dan una pequeña ilustración de Jesucristo. Y de hecho, sinopsis significa ver juntos. Ellos mismos ven de alguna manera y de alguna manera panorámica la vida del Señor Jesucristo, y se le llama a Mateo, Marcos y Lucas, se le llama evangelios sinópticos. Y se les aplica este vocablo que significa ver juntos, porque cada uno de ellos ven facetas interesantes de Jesús. Mateo, Marcos y Lucas ven toda la vida de Cristo de una manera similar, y cada uno hace énfasis diferentes. Y Juan pone una atención más distintiva y especial en toda la divinidad de Jesús, para que la gente entienda que no solamente vino a hacer milagros. Los milagros para Juan eran señales y era para que la gente creyera en él. Mateo, por ejemplo, presenta a Cristo como el rey de los judíos. Marcos presenta a Cristo como el siervo y escribe a los romanos. Lucas ve al Hijo de Dios como el Hijo del Hombre y escribe a los griegos. Y Juan presenta a Cristo como el Hijo de Dios y escribe a todo el mundo. Los tres primeros evangelios analizan principalmente los hechos de la vida de Cristo. Y Juan se refiere a los significados espirituales de todos esos hechos. Dicho de otra manera, el evangelista Juan va mucho más allá de Mateo, Marcos y Lucas y presenta verdades que no se enfatizan en otros evangelios. No los va a hallar ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, solamente Juan. Por ejemplo, los cuatro evangelios registran la alimentación de los 5,000, pero solamente Juan anota el gran sermón de Jesús sobre Jesús, el pan de vida, Mateo capítulo 6, que explica el significado del milagro. Por eso Juan usa la palabra señal en lugar de milagros, y Juan en lugar de milagros utiliza la palabra señal. Bastaría leer un poquito el Evangelio de Juan de una manera así, casi de corrido, de una manera sencilla, para comprobar que es muy distinto a los otros tres evangelios y que incluye muchas cosas que los otros evangelistas no mencionan. Por ejemplo, el cuarto evangelio, el Evangelio de Juan, no menciona el nacimiento de Jesús. Usted lo ve en los demás evangelios. Juan no lo menciona. Juan no menciona su bautismo.
Juan no menciona la historia de cuando fue al desierto de Curantad y se enfrentó con el diablo en el valle de la tentación. No nos dice nada Juan de la última cena. No nos dice Juan nada del Getsemaní. No nos dice Juan nada de la ascensión. No nos dice nada acerca de la curación de personas poseídas por demonios o espíritus malignos. Y quizás lo que resulta sorprendente al leer los evangelios sinápticos y compararlos con Juan es que Juan no contiene ninguna de las parábolas que Jesús dijo. Y dijo muchas parábolas de la oveja perdida, del hijo pródigo, de las monedas que se le perdieron a aquella mujer, toda aquella historia. Y Juan no lo menciona. Juan enfatiza tanto la persona de Cristo como la obra maravillosa de Jesús. Y anota varios sermones en los cuales Cristo habla acerca de sí mismo y explica la misión que él traía. Note también, por ejemplo, las declaraciones de Jesús que aparecen en Juan y que no ve muchos de ellos en los otros evangelios. Por ejemplo, Juan dice en el capítulo 6, verso 35, hablando Jesús, yo soy. Y menciona por lo menos 7 veces yo soy. Dice Juan 6, yo soy el pan de vida, dijo Jesús. En Juan 8 dijo, yo soy la luz del mundo. En Juan 10 dijo, yo soy la puerta de las ovejas. En Juan 10, 11 él dijo, yo soy el buen pastor. En Juan 11 en Betania él dijo, yo soy la resurrección y la vida. No es que dijo yo tengo la vida o alguien me la enseñó o la conozco. Yo soy la resurrección y la vida. En el versículo 35 dice, soy el camino, la verdad y la vida. Y en el capítulo 15 él dice, yo soy la vid verdadera. Israel es una pequeña vid que yo planté y no dio fruto suficiente. Y tuve, dice el apóstol Pablo después, tuvo el Señor que arrancar las ramas naturales y traer al pueblo gentil e injertarlo en la savia del olivo natural. Y apareció el pueblo que no era judío, la iglesia del Señor. Estos nombres, hermano, por supuesto, nos hablan de la divinidad de Jesús, porque el nombre de Dios es yo soy. Cuando se le apareció a Moisés en el desierto del Sinaí, allá en Éxodo capítulo 3, Jesucristo dijo yo soy. Dios dijo yo soy. Yo soy el que soy. Y Jesucristo, siendo Dios, y lo enfatiza San Juan, dice yo soy el pan, yo soy la luz, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección, yo soy el camino, yo soy la vid verdadera. Notamos entonces en Cristo yo soy al hablar de sí mismo. Y cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan, nos damos cuenta que Cristo es el mismo Hijo de Dios. Dios decía yo soy el que soy, y Jesucristo decía yo soy la vida, yo soy el pan, yo soy el camino, yo soy la resurrección, yo soy todo. De los muchos milagros que Cristo realizó, Juan selecciona 7, y Cristo hizo muchos milagros. Juan selecciona 7 para probar su divinidad. Y el 8º milagro solo lo hizo para los discípulos. Y constituye el cierre de toda su enseñanza para ellos. Las 7 señales se dan en un orden específico. La segunda señal dice, por ejemplo, 4:54, dice, esta segunda señal hizo Jesús. Y establece entonces un cuadro de la salvación. Las primeras 3 señales muestran que Jesús viene para hacer la salvación del pecador. Y Juan utiliza los milagros de Jesús no solo como un acto portentoso, sino como las señales para que la gente creyera en Jesús, el Hijo de Dios. Él dice, por ejemplo, cuando nosotros leemos el capítulo número 2, versículo 1 al 11, que Jesús es invitado con los discípulos y también con su madre a una boda.
Y en esa boda se les acaba el vino. Y le dice María a la gente: hagan todo lo que Él les diga. Y Jesús convierte el agua en vino. Y Él presenta el evangelio glorioso. Y Él mismo se presenta como el que es la salvación por la palabra. Él no tocó el agua, no meneó el agua, no trajo el agua, no le endulzó. Solo dijo: vayan y traigan los cántaros y llenen esta pileta. Y después que estuvo llena, dijo: ahora agarren de esa agua y llévensela al maestresala. Y cuando el maestresala la probó, se quedó impresionado y fue con el padre de la familia, el jefe de aquella boda. Le dijo: oye, ¿por qué haces las cosas al revés? Primero se da el buen vino para que la gente lo guste, lo disfrute, lo vuela. Y después, cuando ya no están muy cuerdos, se les da el otro, el más corrientito. Pero tú haces las cosas al revés. Has dado el mejor vino primero. Y dice la Biblia: sin saber quién había hecho aquel vino. Y eso el Señor Jesucristo enseña. La salvación de Dios viene por la palabra. Sana luego en el capítulo 4 al hijo de un noble y dice: la salvación viene por la fe. Y en el capítulo 5 pasa cerca de Jerusalén, llega a un estanque llamado Betesda, que está lleno de enfermos, y ahí está un paralítico que tiene 38 años de estar enfermo. Y llega Jesús y le hace una extraña pregunta: ¿quieres ser sano? Así como que él dijera: ¿y por qué crees que estoy aquí? Porque al estanque de Betesda llegaba un ángel de tiempo en tiempo y removía las aguas. Y el primer enfermo que entraba al agua recibía sanidad de la enfermedad que tuviera. Por eso aquel estanque estaba lleno de enfermos. Y de hecho Betesda significa casa de misericordia. Dios había dejado aquel elemento singular para bendecir a la gente abandonada, triste, sola y enferma, que no tuviera de quién depender. Pero Él enviaba ángeles que le daban un poder sanador a aquellas aguas. Y llega y le dice a aquel enfermo: ¿quieres ser sano? Y él dice: Señor, la verdad es que estoy solo, estoy abandonado. Cuando el ángel viene y remueve el agua, yo no tengo quien me mete en el estanque. Y esa no era la pregunta de Jesús. Nosotros no siempre respondemos correctamente las preguntas, especialmente si nos pregunta migración. No respondemos así, hacemos algunas evasivas. ¿Quieres ser sano? No tengo quien me mueva, no tengo quien me lleve al estanque, no tengo quien me ayude, estoy solo. La pregunta es que si quieres ser sano. Y la Biblia dice que el Señor le hizo el milagro. Lo sanó sin entrar al agua, sin la virtud angelical y sanadora que tenía aquel estanque. Y eso habla acerca de la salvación, que es por gracia. No tienes que hacer nada, no tienes que pagar nada, no tienes que saber nada, solo que Dios es todopoderoso y Jesucristo es el Hijo de Dios que vino al mundo para salvar y sanar a todos aquellos que confían en Él. Jesús es nuestro gran Señor y Salvador, y Juan utiliza los milagros como señales para que la gente creyera en Jesús. Y Juan habla de los milagros y las menciona como señales. Las últimas 4 señales muestran los resultados de la salvación del creyente. El Señor hace un milagro, hace una señal, alimenta 5,000 con 7 panes y 2 peces. Y eso nos habla de la salvación de Dios, que trae plena satisfacción. ¿Qué necesitas que Dios no te pueda dar?
¿Qué te hace falta que Dios no te lo pueda proveer? ¿Cuál es tu urgencia y tu necesidad? Que Él no tenga en sus recursos el poder y la gracia para hacerte bien. Alimenta 5,000 para enseñarnos que la salvación es gratis y es satisfactoria. Luego calma una tormenta en el mar con los discípulos para enseñarnos que la salvación trae paz verdadera. En medio de las crisis de la vida, Dios viene y nos salva, y eso es la paz que nadie puede dar. El Señor en el capítulo 9 sana a un ciego que no podía ver, le hace un milagro. La Biblia dice que viene bajando del templo por las escaleras del atrio de las mujeres. Los fariseos traen piedras en las manos porque quieren apedrear a Jesús, porque dicen que es el Hijo de Dios. Y cuando van bajando las escaleras, está un ciego ahí, que los discípulos lo conocían bien, había nacido ciego. Y los judíos atribuían cualquier enfermedad a pecados presentes o pecados pasados. Y le preguntan a Jesús una pregunta teológica y le dicen: Señor, si este hombre nació ciego, ¿quién pecó, este o sus padres? Si nació ciego, quiere decir que pecó en el vientre. O cuando era una pequeñez de un grano de arroz en el vientre de su madre pecó. O si no, sus padres son muy corrompidos y por el pecado de ellos Él está aquí. Y Jesús les dice: no pecó Él ni sus padres. Está así para que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Verdad que no siempre atribuimos nosotros las cosas a Dios? Dios a veces atraviesa fronteras en los caminos, a veces se cruza en nosotros para darnos favores mejores, para expandir su reino. Cuando Dios se cruza en tu camino, siempre tiene un plan benéfico, poderoso y saludable para tu vida. Aunque no lo entiendas, Él lo sabe mejor y quiere bendecir tu vida. A Pablo, Cristo se le cruzó en el camino cuando andaba en Ilírico, en las fronteras de Asia Menor, predicando, y le presentó un hombre macedonio que le gritaba: pasa Macedonia y ayuda. Y Pablo, sintiendo que era de Dios, se fueron allá. Y allá establecieron la iglesia de Filipos. Llegaron, encuentran mujeres fieles a la oración que iban a orar a un río. Pablo se va con ellos, las evangeliza, se convierte Lidia, una vendedora de púrpura y de lino fino, que no era tampoco de ahí, pero estaría en su negocio. Se convierte aquella linda mujer y dice: ya no vayan al río, mi casa está disponible para que hagan reuniones. Luego sana a una mujer enferma y por esa razón los golpean, les dan de varazos, los meten a la cárcel. Cuando Dios se cruza en tu camino, siempre tiene planes más allá de lo que tú sabes y conoces. En la cárcel se convierte el carcelero, se convierte toda su familia y se establece la iglesia de Filipos. Qué maravilloso es Dios cuando va más allá de todos nosotros. Aquel ciego recibe un milagro, nació ciego, pero Cristo hace algo extraordinario. Se agacha, agarra polvo del suelo, de esos milagros raros que hizo Jesús, y le escupió a la tierrita, y luego le hizo así y lo hizo como un atolito, como una tierrita mojada con su saliva. Y luego así, aunque suena así bastante inusual y bastante impuro, ese lodo se lo unta en los ojos. Y luego le dice: ve y lávate al estanque de Siloé. ¿Va a creer que ahí está todavía el estanque de Siloé? La última vez que fui yo ahí, agarré agua y me eché en los ojos. Le dije: Señor, creo que me faltó la saliva porque todavía estoy así. Y va al estanque y sana.
Y aquello causa una revolución impresionante, pero el Señor, la lección del Señor es que cuando Él sana al ciego, nos enseña que la salvación trae luz. Aquellos caminos torcidos que llevábamos, aquellas sendas corrompidas que transitábamos, aquellos hábitos nocivos y enfermizos que nosotros teníamos, Dios viene y nos da nueva vida, nos muestra caminos más excelentes y nos enseña lo que es mejor para todos nosotros, porque la salvación trae luz para aclarar nuestros procederes, nuestros hábitos, nuestros caminos y mostrarnos lo mejor que Él tiene para nosotros. Finalmente, en las últimas 4 señales, Él resucita a Lázaro y nos enseña que la salvación trae vida. 4 días de muerto. Y Jesús le grita con una palabra de poder: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro sale de la tumba, envuelto en aquel sudario, aquellas sábanas en que los envolvían. Bueno, qué milagros más grandiosos. La salvación trae vida. Por eso Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, para que la gente tenga vida en su nombre. Cada uno de los milagros revelan la divinidad de Jesús. Y la Biblia dice: estas señales hizo Jesús para mostrar que Él era el Señor. Nicodemo vino a Cristo, capítulo 3, verso 2, y le dijo: Señor, sabemos que Dios está contigo, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no es con él. Nicodemo, debido a las señales de Jesús, viene a recibir la salvación. El Señor Jesucristo cura a un paralítico en el capítulo 5, versos 10 al 47, y eso da lugar a un discurso extraordinario que no aparece en los evangelios: la alimentación de los 5,000. Eso da la base para ese sermón extraordinario del pan de vida que el Señor Jesucristo da en el capítulo número 6. La Biblia dice que después, capítulo 9, versículo 9:34, aquel ciego que el Señor Jesucristo sanó, haciendo lodo y ungiéndole los ojos con lodo y saliva, lo expulsan de la sinagoga, porque él testifica que Jesús lo sanó. Y ellos le dicen: ¿y quién te sanó? Pues Jesús. Y comienza a hablar bien de Jesús, y la gente se enoja y lo corren de la sinagoga. Y eso le da a Jesús la oportunidad de predicar el sermón acerca del buen pastor, que nos enseña que Él nunca echa fuera a nadie. Yo soy el buen pastor, y el que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos. Cristo extraordinariamente utiliza todas aquellas cosas grandiosas para predicar el camino bendito de la salvación. El Evangelio de Juan, por eso es llamado muchas veces el Evangelio de la eternidad, porque es el Evangelio de Dios, y Juan fue el vaso especialmente escogido y preparado y muy honroso para su ministerio. Juan tiene algunas características singulares que los otros apóstoles no tienen. Por ejemplo, Juan estuvo junto a la cruz hasta que el Señor Jesucristo expiró. Ahí estaba junto con la madre de Jesús, con María, al pie, y Jesús lo vio, tal vez con una mirada perdida antes de morir, y le dijo: hijo, he ahí tu madre. Y a ella, a María, le dijo: madre, he ahí tu hijo. Y dice la Biblia que desde entonces Juan tomó a la madre de Jesús y la llevó para que viviera en su casa. Juan estuvo ahí hasta que el Señor Jesucristo murió. La historia y la tradición dicen que Juan cuidó a la madre de Jesús hasta que ella murió. Juan
vio terminada la dispensación judía y la caída del santo templo de Jerusalén y de Israel, la santa ciudad. Y a Juan se le conoció porque él recibió aquellas visiones apocalípticas que escribe en el último libro de la Biblia y que nos presenta varios y variados temas. Ese es el Evangelio de Juan. Fascinante, extraordinario, motivador, sanador, santificador. Léalo. Y si no, centres en el capítulo primero y llegando a casa o mañana apague la televisión que a veces dice puras mentiras o puras cosas que le perturban, y lea el capítulo primero de San Juan y medite en él, porque tiene cosas que van más allá de la comprensión del mundo que no ha leído la bendita palabra de Dios. Cosas que nos enseña San Juan y que me gustaría relacionarle aquí ahora. Primero, ¿qué nos enseña comenzando San Juan? A lo mejor esa historia anterior es muy larga para la introducción, pero déjeme mencionarle algo, lo siguiente. ¿Qué nos menciona Juan en este capítulo primero? Las cosas más preponderantes, aunque todo el capítulo primero es extraordinario. ¿Qué cosas más de lo extraordinario enseña San Juan, el apóstol, en este bendito evangelio? 3 cosas importantes. Y nosotros lo vemos en el versículo primero. Dice: en el principio, antes que todas las cosas existieran, antes que la eternidad existiera, el mundo, los científicos, los astrónomos, los astrólogos, todo el mundo está tratando de encontrar el camino y la verdad del mundo. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo se hizo? Si el mundo está en una constante expansión, ¿quién hizo esto? Existe por la casualidad, con aquel famoso Big Bang que explotó y comenzó a lanzar por todo el infinito galaxias y planetas y gases, y se llenó el infinito de todas aquellas cuestiones. Antes de todo, Juan dice, en el principio de todas las cosas, el principio de todo lo que existe. El principio de todo lo que nosotros vemos y conocemos. El principio era el verbo. Antes, Moisés habla del siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. El hombre es como la flor del campo, que en la mañana florece y crece y en la tarde es cortada y se seca. Pero tú eres eterno y para siempre. Antes de los montes y antes de los mundos, Dios existe. Cristo existe. El Espíritu Santo existe. La Santísima Trinidad está ahí. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo. En el principio, aquí habla de 3 cosas importantes el verso primero. Cuando habla de Jesús dice: en el principio era el verbo. Y después habla de personalidad. El verbo no es Dios, el verbo no es el Espíritu Santo, el verbo es el verbo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era el verbo y era con Dios y era divino, era Dios. Nosotros tenemos su eternidad. La eternidad de Jesús. No es que comenzó a existir ahí en Belén, no es que comenzó a existir en el vientre de María. Él ya era. Él ya era el Hijo de Dios. Nos habla de su personalidad y el verbo era con Dios. No era el Padre ni era el Espíritu Santo, era el Hijo, era con Dios. Y nos habla de su naturaleza, de su divinidad. Era Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Su eternidad extraordinaria, porque Él existe desde el principio. Él es el origen de todas las cosas.
Lo que nosotros vemos estaban en la palabra de Jesús, en la palabra del Señor. Cuando leemos Colosenses, Él dice: Él es el primogénito de toda la creación, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en el cielo y en la tierra, sean tronos o dominios, sean principados o potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y por Él todas las cosas existen. Está bien clarito, hermano, ¿verdad? Todas las cosas por Él. Él es el primogénito de toda la creación. Antes de la eternidad estaba Jesús, estaba con el Padre y estaba con el Espíritu. Su personalidad distinta y su naturaleza es divino. Existe desde el principio. Él es el origen de todas las cosas. Cristo es la expresión visible del Dios invisible. ¿Cómo conocemos a Dios? A través de Jesús. ¿Cómo conocemos a Dios? A través de sus obras. ¿Cómo conocemos a Dios? A través de su mensaje. ¿Quiere leer San Juan 14 conmigo? Vaya tantito, ¿sí? San Juan 14, versículo número 8. Mire lo que dice Felipe, capítulo 14, verso 8 al 12. Felipe le dijo: Señor, cuando Jesús está hablando que es el camino, la verdad y la vida, dice Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Enséñanoslo y ya nos callamos y ya no te preguntamos nada. Y dice el Señor, verso 9: y Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. Es distinto Jesús del Padre. Y dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. Es el misterio de la Santísima Trinidad, que es 1,000,000 de veces más fácil creerlo que explicarlo. Porque hay cosas que son reales, aunque usted tenga problemas para entenderlo. ¿Cómo es que un hombre y una mujer se casan y tienen intimidad la noche de bodas, y después de 30 o 40 días la mujer le dice: me siento media incómoda y me están dando muchos mareos y siento ganas de vomitar? Y va el doctor y le dice: pues es que usted está embarazada. Y cuando entran las tomografías y todo aquello, es una cosita minúscula, inexistente lo que está ahí. Pero de ese milagro extraordinario se forma un cerebro fantástico, unas cámaras fotográficas impresionantes, un sentido olfativo increíble y un corazón que bombea 5 litros de sangre cada minuto a todo el cuerpo para que usted y yo tengamos vida. Y yo tengo 74 años de tener vida por los milagros de gloria y de poder del Dios Todopoderoso. Él hace todas las cosas grandiosas para que usted y yo nos arrobemos y nos emocionemos en esa maravilla. Cristo estaba con Dios y con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Padre, y Cristo no es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es Jesús. Él dijo: yo me voy, y si me fuere, enviaré el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual estará con vosotros todos los días. Mi hermano, mire por ejemplo lo que dice el proverbista. Proverbios capítulo número 8. Vaya tantito a la Biblia. Ya casi estoy viendo el reloj,
sorpresivamente y ya quiero ir cerrando. Proverbios capítulo 8, ¿sí? ¿Dónde menos tenemos Proverbios? Capítulo 8, y mire lo que dice el versículo número 22 al 30. Se lo leo porque sí es extraordinario. Mire lo que dice, hablando de Dios y hablando de Jesús. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada. Está hablando aquí de la palabra. Está hablando de logos. Está hablando de Jesús. Logos es palabra. Y Juan escribe en este evangelio en el año, más o menos en el año 96 antes de Cristo, cuando ya la iglesia judía había desaparecido y la iglesia gentil estaba floreciendo de una manera extraordinaria. Él habla acerca de Cristo, la palabra, de Cristo el verbo, Cristo el logos de Dios, el poder creativo. Dice, antes de los abismos fui engendrada, verso 24, antes que fueran las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fueran formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, ahí estaba yo. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía mar por su estatuto, para que el agua no traspasara sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra, ahí estaba yo. ¿Por qué no se sale el mar de ahí de Galveston, hermano? Se sale en tormentas, son cosas extraordinarias, pero dice Hechos que Dios le estableció límites y habitación a los mares. Dios hizo todo extraordinariamente y Cristo estaba ahí, con Él estaba yo, dice el verso 30, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Qué maravilla esta historia. En contraste con su existencia en la carne, es expresada en el verso 14. 1, 2 y 3 habla de su preexistencia, habla de su singularidad y habla de su divinidad. Y en el verso 14 nos habla acerca de la natividad de Jesús, del nacimiento de Jesús. Y aquel verbo, aquel logos, aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo está diciendo Juan. Y Juan es uno de los tres que el Señor Jesucristo agarró a Pedro, Santiago y Juan y les dijo: vengan tantito, acerquémonos al monte Hermón, al monte de la transfiguración. Y los llevó ahí, dijo: quédense aquí tantito los tres mientras yo voy más adelantito. Y dice la Biblia que yendo Jesús más adelantito, bajó Moisés y Elías donde estaba Jesús. Los discípulos, dice la Biblia, que Jesús se transfiguró, se glorificó, se transfiguró, se glorificó. Y dice que vieron a Moisés y Elías platicando con Jesús. Y habla un poquito acerca de la plática. Platicando Elías y Moisés con Jesús en una transfiguración extraordinaria. Por eso, hermanos, la palabra del Señor nos habla acerca de que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice Juan: y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿En quién creemos, hermano? En un Cristo todopoderoso, en un Cristo divino, en un Cristo salvador, en un Cristo glorificado, en un Cristo poderoso, el que murió por ti. Cristo es el que se sacrificó. Cristo es el que intercede por ti ante la diestra del Padre.
De esos días en que no oras nada. Señor, encomiendo a ti mi día. No oraste, almorzaste unos huevos estrellados, comiste un pollo asado, cenaste no sé qué, pero en todo el día no le hiciste una oracioncita al Señor. Caminaste 30 millas o 20 o 15 con los peligros que enfrentan estas grandes ciudades de la carretera. No porque tú seas malo, porque puede venir un borracho tonto, una persona que andan persiguiendo, o un drogadicto o marihuano y choca contra ti. Mi hermano, días en que no hacemos oracioncita. Una oracioncita: Padre, te encomiendo mi día, mi sábado, mi domingo, mi lunes, en el trabajo, en el camino, en la carretera. La semana pasada oramos por una hermana, no la vi hoy. Y el domingo pasado, antepasado por cierto, que en un accidente le mataron a su hijo. Solo tuvo 2 hijos, 31 años. Dejó viuda a una esposa y a 3 hijos. Y solo le quedó el segundo hijo, que es un adolescente. Y ella está en silla de ruedas. Qué racimo de dolor y de ansiedad. Pero encomendamos nuestra vida al Señor. Le pedimos, Señor, que este mi día sea un día fructífero, que este día sea bendecido. Tenemos un Cristo real, glorioso y verdadero, que dejó el cielo y toda su gloria y vino a nacer en el pesebre de Belén, a recibir honor de los pastores, honra y regalos de los magos, y luego caminar por Palestina y enseñar el evangelio eterno, salvar y sanar y llenar de gloria a la gente. Y luego dice Juan: vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Están en el monte de los olivos, están asombrados y emocionados viendo a Jesús resucitado, y les está diciendo: por favor, yo ya me voy, pero no dejen Jerusalén, permanezcan ahí hasta que yo les envíe el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre. No salgáis de Jerusalén hasta que éste sea investido de poder. Y después de eso, dice la Biblia, que vino una nube y comenzó a transportarlo al cielo. ¡Qué majestad! ¿Cómo no va a decir Juan: y vimos su gloria como la del unigénito del Padre? Una nube va transportando a Jesús. No sé si él les diría adiós, si ya esta seña de decir adiós ya existía hace 2000 años, pero Jesús va siendo elevado y ellos están absortos. Y mientras están allá, de repente Jesús desaparece, y aquí a un lado, ángeles del Señor. Otro milagro, Juan. Y les dicen los ángeles: ¿qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Volverá Jesús, vendrá Jesús, regresará Jesús, el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que vivamos, si vivimos, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, y siempre estaremos para siempre con Él. Mi hermano, ¿crees que vale la pena creer en Jesús? Déjame privarte de las últimas declaraciones y hacer oración para que el tiempo no nos traicione. Solo te digo algunas cosas finales. El Verbo de Dios Jesús, según Juan. 14 cosas, dice Juan. Capítulo 1, verso 1, era eterno. Capítulo 1, verso 1 y 2, tenía una entidad personal, tenía una comunión estrecha con Dios. Es Dios por naturaleza y parte de la divinidad. Es creador, según Colosenses, fuente de vida espiritual, 1:4, fuente de la luz moral y espiritual, victorioso sobre el mundo, invadió el mundo, tiene el testimonio de Juan el Bautista, su conflicto en el mundo, encarnado, trajo gracia y verdad a este mundo, y es la expresión de Dios maravillosamente para todos nosotros. Creer en Él es creer en Dios, tenerlo a Él es tener a Dios, y tener a Dios
es ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Póngase de pie para que oremos, ¿sí? Qué maravilloso es el Señor, extraordinario. Él es la gran causa de todo. Él es el Señor de todo. Él es el dueño de todo. Y quiere que tu vida y mi vida la rindamos a Él. Que sin temores, sin remiendos, sin limitaciones, nuestro corazón entero se lo entreguemos a Él. ¿Tú crees que puedes entender todo de Jesús? No, no lo vas a entender. Ni siquiera de ti mismo te entiendes. Hasta que vas con un neurólogo, o hasta que vas con un cardiólogo, o hasta que vas con un especialista, te sorprendes. Oré por un hermano hace 2-3 días. Le digo, hermano del alma, pero ¿por qué eso? ¿Por qué te pasó eso? Tiene que tener una causa. Dijo, hermano, el mejor especialista de la Universidad de Baylor, el mejor experto en el mal que tenía, me dijo, eso lo produce una bacteria por un medicamento que se llama fulano de tal y que te lo estabas tomando, ¿verdad? Dijo, sí, eso. No te quiero decir el medicamento porque a lo mejor te lo estás tomando y no te quiero asustar. Le dije, ¿por eso? Sí. Me fui a revisar mis botecitos de pastillas de inmediato. Llegué a la casa y dije, tráeme mi mochilita y déjame ver qué medicinas tengo, amor mío. Ay, qué bueno que no tengo esa medicina aborrecida. Hermano, tantas cosas que no sabemos y como quiera las creemos. Pues dice el neurólogo que esto, y dice el cardiólogo que esto, y dice el epidemiólogo que esto, y dice el que sea. Y cuando la palabra del Señor te habla, pues está complicado para creer eso. Es por la fe, es por la fe que creemos en Jesús. No le vemos y creemos. No lo conocimos personalmente y lo creemos. Y Él está con nosotros todos los días. Abre tu corazón, abre tu mente, abre tus sentidos y atrévese a creer en Él. Él dijo, soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va a mi Padre Celestial si no es por mí. Y yo quiero que vayas al Padre, dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto. ¿Por qué no hacemos oración, hermano? Cierra tus ojos. Quiero orar al Padre para que bendiga tu vida, para que te atrevas a creer en Jesús. No creemos en fantasías. Jesús fue real y vino a la tierra. Jesús fue real y caminó en Palestina. Jesús es real y hizo muchos milagros. No estamos creyendo fantasía. Y murió por ti y resucitó por ti, y una nube lo llevó a los cielos y volverá a traerlo por ti y por mí si le entregamos nuestro corazón y nuestra vida. Cierra tus ojos y ora conmigo. Dile, Jesús, aquí está mi corazón, Señor. He sido duro para creer el evangelio. Quiero buscar tantas pruebas extrañas que me comprueben que el evangelio es poderoso y que Cristo existió y que Dios es una realidad. ¿Por qué creemos tantas tonterías del mundo y la palabra eterna de Jesús no la creemos? Entrégale a Jesús tu corazón. Dile, perdóname, Señor. Perdóname, cámbiame, dame un nuevo corazón, una nueva mente, nuevos pensamientos. Amado Señor, ¿qué hacemos sin ti? Si tú eres el camino y eres la verdad y eres la vida. Nuestro corazón palpita por ti, nuestros pensamientos fluyen por ti, nuestras emociones caminan con nosotros por ti. Quiero pedirte, Señor, que perdones mis pecados. Habla con Jesús. Sincérate con Él. Dile que se revele a tu vida. Dile, perdona mis pecados, Señor. Limpia mi corazón de dudas, de temores, de incredulidad, de resabio, de tantas cosas extrañas que a veces se convierten en telarañas que empañan los sentidos de mi vida para creer en ti. Perdóname, Señor.
Te entrego mi corazón. Quiero que lo ilumines, Señor. Quiero que lo bendigas, que lo perdones todo mal que haya en mí, porque tu palabra dice que del corazón mana la vida. Limpia mi corazón de todo mal. Dame tu paz, dame tu bendición, dame tu salvación eterna. Te entrego mi vida, todo mi ser, Señor. Todo mi ser te lo entrego esta mañana. Gracias por tu palabra. La recibo en mi corazón y te doy gloria y honra por siempre. Amén. Diga amén, hermano. Y eso significa así es. ¿Sí? Le damos un aplauso al Señor Jesucristo. Hermano, los políticos que dicen muchas mentiras aplauden más fuerte que usted. Dele un aplauso más fuerte al Señor, así como que le duelan las manos. Dele un aplauso al Señor, que sea bendecido. Amén, hermano. Que el Señor reciba gloria, reciba honra, reciba alabanza. ¿Sí? Josías va a tomar este lugar aquí. Tenemos algunas peticiones y yo cuando esté por aquí, porque yo creo que no está la niña, ¿verdad? Alisa Sánchez. Bueno, cuando llegue vamos a orar ahí por allá, hija. ¿Sí? Muy bien. Aquí viene su madre y queremos porque mañana cumple la niña 6 años. Vamos a orar por ella. Y aquí hay otras peticiones. El hermano René, ¿dónde está? El hermano René López y la hermana Zoila. Ellos son de Guatemala, del bello país de Guatemala. Si no ha ido a Guatemala, qué bonito está, hermano. El lago de Atitlán es fantástico. Las aguas